¿Qué tal? Soy Félix Augusto Aquino Camacho de la Escuela Preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la UAP. Voy a presentar un ejemplo de aprendizaje significativo, el teorema de Pitágoras, la distancia y la circunferencia. El aprendizaje significativo eh, en realidad se refiere a que los nuevos contenidos deben estar relacionados de un modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Es decir, las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognitiva del estudiante. Es decir, que eh, se puede asociar un concepto nuevo a una imagen, un símbolo que ya era significativo, un concepto o una proposición. Eh, Realmente a veces este concepto de aprendizaje significativo está mal entendido. Uno quisiera pensar que el aprendizaje significativo está asociado al contexto, pero no necesariamente. Más bien, eh, uno debe de considerar lo que el estudiante ya sabe y que además pueda establecer una relación, un vínculo con lo que él quiere aprender o debe aprender. En este caso, si nosotros como maestros lo estamos guiando u orientando a que tenga algún aprendizaje. Bueno, este texto es de Ausubel. Dice: ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. Es decir, simplemente que el estudiante pueda relacionar lo que ya sabe con lo nuevo. Difícilmente podemos generar aprendizaje nuevo completamente. Siempre lo podemos asociar, y más nosotros que estamos en el nivel medio superior. Naturalmente él ya tiene otras experiencias, el estudiante tiene otras experiencias en su educación básica. Entonces usualmente podemos estarlo relacionando a esas ideas. Bueno, Ausubel es quizás el autor forzado para poder entender lo que es el aprendizaje significativo. Sinceramente, me lo recomendó un árbitro en un artículo. En la revisión me dijo: deben de leer a Ausubel para poder entender lo que es el aprendizaje significativo. Y bueno, pues todo esta construcción de conocimiento son áreas de oportunidades. Por ejemplo, en esta plática quería yo hablar un poquito sobre el concepto de distancia en dos dimensiones y el concepto de la ecuación del lugar geométrico de la circunferencia. Pero bueno, ¿qué sabe el estudiante cuando entra al curso de geometría analítica? Pues sabe aritmética básica, en el mejor de los casos. Ya tiene ideas de plano cartesiano porque ha tenido varios encuentros con él. A veces desde el kinder, cuando él tiene que unir puntos para encontrar la figura escondida, ya se enfrenta a un sistema de referencia. La idea de triángulo rectángulo, que lo ve en la primaria y lo formaliza en la secundaria. Y pues el teorema de Pitágoras, que lo encuentra por primera vez en la educación secundaria y después en el segundo semestre al menos en el plan 07 de la universidad. Lo enfrentan de nuevo a este concepto
del triángulo rectángulo y esta propiedad del teorema de Pitágoras. Y bueno, a partir de estos conceptos, él puede de alguna manera construir la fórmula de distancia entre dos puntos en dos dimensiones y la ecuación ordinaria de una circunferencia. Esa es la idea, que él pueda anclar estos dos conceptos en lo que él ya sabía. Obviamente que pues el estudiante si logra ver estas conexiones, está alcanzando una competencia específica para matemáticas. Y bueno, ustedes me van a decir que estas competencias no están asociadas al acuerdo de la SEP, el 444, me parece, donde se determinan las competencias específicas para matemáticas. Pero bueno, estos son los núcleos estándares en la educación básica en Estados Unidos. Y bueno, por ejemplo, hablan de que el estudiante debe reconocer y usar conexiones entre las ideas matemáticas, y además entiende cómo estas ideas están interconectadas y que puede construir nuevas ideas de manera coherente e integral. Y bueno, aquí está el libro donde obtuve esta información, y ya les decía, son como que las competencias para la educación matemática, obviamente pensando en los primeros 12 grados, en la educación básica y la educación media superior para nosotros. Pero bueno, el estudiante debe de construir, y debe de construir a partir de nuestra guía, y esto tiene que ser a partir de lo mínimo necesario. Obviamente que sí debe de ya tener ciertos conceptos, pero nosotros como profesores debemos guiarlo para poder llegar a buen término esta construcción. Por ejemplo, yo hablaba del concepto de distancia, que si lo llevamos a un sistema de referencia en dos dimensiones, pues podemos ver que de alguna manera se puede construir ese triángulo rectángulo. Y bueno, sabemos que la distancia en una dimensión pues es simplemente una resta en valor absoluto, y bueno, son conceptos que el estudiante de manera general ya tiene. Y entonces si aplicamos el teorema de Pitágoras de manera adecuada, pues de alguna manera vamos a tener una relación a la fórmula de distancia, porque la distancia es la hipotenusa de ese triángulo. Y bueno, pues hay algunos detalles que también hay que considerar. Por ejemplo, que el cuadrado del valor absoluto pues es el mismo número al cuadrado, y de ahí que en la fórmula de distancia, en lugar de tener el símbolo de valor absoluto, simplemente tiene signos de agrupación. Y bueno, pues es sacar el radical. Entonces esto lo puede construir el estudiante, o lo podemos ayudar o guiar a que lo pueda construir. Y el estudiante puede decir, bueno, es que hay cosas que yo no entiendo, y muchas veces nosotros como maestros de matemáticas también queremos omitir algunos pasos que, bueno, son esenciales para que el estudiante pueda entender el concepto. Es decir, debemos de darle la importancia a lo trivial. O sea, a lo mejor nosotros podamos entender una propiedad algebraica o un producto notable, pero a lo mejor el estudiante no lo está entendiendo. Entonces debemos apoyarlo para que él pueda desarrollar el concepto, pero el estudiante, no nosotros. Nosotros de manera natural ya lo desarrollamos. Entonces le debemos de dar importancia a lo trivial. Y bueno, claramente la ecuación ordinaria de la circunferencia, pues surge de la idea de distancia, porque en realidad lo que estamos calculando es una distancia infinitas veces, bueno, dependiendo de el movimiento de este punto, ¿no? Pero bueno, vean cómo surge de una distancia. Entonces también está asociado, si nosotros explicamos bien el concepto de distancia a partir del teorema de Pitágoras, pues entonces también lo podemos extender a la ecuación ordinaria de la circunferencia. Entonces vienen siendo como consecuencias del teorema de Pitágoras. Y bueno, como conclusión, pues podemos decir que el estudiante tiene un mejor desarrollo
cuando se construyen nuevas ideas y conceptos a partir de los que ya posee. Y bueno, pues hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la racionalización, cuando tenemos un radical en el denominador, pues cuando lo racionalizamos estamos aplicando en realidad fracciones equivalentes. Y si sabemos de alguna manera encontrar la conexión entre estos conceptos, el estudiante lo va a desarrollar de una mejor forma. Y bueno, esto es trabajo y además área de oportunidad para nosotros como docentes, y que podamos incluir en nuestras planeaciones este tipo de construcciones que pueden ser de alguna manera pueden ser comunes, pero a veces damos las fórmulas de manera tajante, sin pasar por este proceso constructivo. Pues bueno, agradezco su atención, esperando que les haya gustado esta idea que platicamos. Y bueno, yo lo consideré una experiencia docente en mi curso de geometría analítica. Pues muchas gracias.